Hello there, sean todos bienvenidos a Psicofreon. Un canal sobre epigenética, psicología y sus aplicaciones. Somos Santiago Y Jennifer. La paz es un proceso complejo, no es simplemente acordar un cese al fuego y a las hostilidades. La paz ante todo requiere del esfuerzo de ambos bandos, de toda la gente que compone la sociedad, pues es la paz donde podemos encontrarnos con las demás personas y entendernos en igualdad de condiciones. Es necesario darle prioridad a la paz y reconstruir el mundo que ha sido consumido por las cenizas del odio y la división. Es el momento que como especie podemos recuperar los valores más importantes que tenemos: la armonía, la equidad, la empatía y la solidaridad. En Colombia hemos vivido más de 80 años de guerra interna, siendo el conflicto más prolongado en la historia del continente y en el mundo. Esta guerra ha dejado consecuencias casi irreparables a la población y la confianza fracturada tanto a las instituciones como de su propio gobierno. El camino de la paz es largo, requiere de trabajo constante, pero es la labor más vital que podemos hacer en vida, no solo para la reconstrucción y reconciliación, sino para restablecer las enseñanzas fundamentales para las siguientes generaciones. Así aseguramos no cometer los errores del pasado y sembrar las semillas de un cambio real. La reconciliación nunca es un camino fácil. El 26 de septiembre del 2016, después de 4 años de negociaciones con la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, y el gobierno de Colombia, se logró llegar a un acuerdo histórico en el cual se ponía el fin del conflicto y sería el inicio de la paz estable. Pero la paz, como mencionamos, es un proceso complejo. El 2 de octubre del 2016, el acuerdo fue rechazado y saboteado por sectores políticos de derecha, liderados por Álvaro Uribe Vélez, lo cual solo logró dividir al país cuando se buscaba unirlo. Pese a los intentos de romper los acuerdos, mucho de lo pactado en Cuba se comenzó a implementar. Un ejemplo de esto podría ser: más de 13.000 combatientes de las FARC entregaron sus armas a la ONU. La guerrilla se convirtió en un movimiento político. Se estableció la Justicia Especial para la Paz, creada en el 2017, permitiendo avanzar en investigaciones fundamentales para esclarecer todos los crímenes de guerra, como los falsos positivos o los secuestros. Verdad y memoria. La Comisión de la Verdad entregó varios informes históricos, aunque mucho se logró, aún falta demasiado para lograr una reconciliación entre el pasado, la guerra activa y los intentos para cambiar al país. Desde que se firmó la paz, se identificaban los asesinos y la persecución política de activistas de izquierda o de exguerrilleros. En el 2016 fueron asesinados más de 400 guerrilleros, más de 1.500 líderes sociales fueron asesinados, entre esos indígenas, campesinos, afrodescendientes, en territorios donde operaba la FARC, y fueron sustituidos por las fuerzas del narcotráfico en manos de la élite colombiana. Persisten los conflictos con los demás grupos guerrilleros, como el ELN, que han incumplido las reformas rurales prometidas en los acuerdos de paz. Principalmente en los últimos años, el gobierno de Iván Duque frenó las implementaciones claves para continuar con el proceso de paz. Entonces hablemos de cómo se construye el camino a la reconciliación y un proceso de paz verdadero. Pilares para la reconciliación en Colombia. Para una reconciliación social satisfactoria se requiere de revelar la verdad, conservar la memoria histórica. De nada sirve si olvidamos los antecedentes del conflicto, los cientos de víctimas y victimarios y las secuencias sociales, psicológicas y políticas, entre muchas otras tantas que hemos tenido. La memoria histórica es el camino por el cual como pueblo reconocemos lo que ha sucedido y sin sesgos podemos entablar el canal del diálogo. Podríamos dejar las armas, las ofensas y las divisiones, porque estaríamos pensando en el futuro de nuestros hijos y la maduración de la sociedad para tomar mejores decisiones. Un aspecto necesario para la reconciliación en la justicia transicional, JEP, es la garantía que tiene el pueblo colombiano para conocer el trasfondo de los hechos y crímenes cometidos en el conflicto armado. Gracias a esta, se han podido revelar muchos hechos que de lo contrario habrían quedado en el olvido absoluto. Pero la reconciliación requiere de la reparación integral a las víctimas. El acompañamiento humano, las políticas sociales y la empatía son herramientas para construir las bases de una paz solidaria, paz que contribuiría a reconstruir las bases sociales de nuestro país. Aunque muchas de las víctimas, más de 9 millones entre las que están registradas, aún siguen esperando reparación económica, por ejemplo. Un elemento esencial en este punto es la lentitud burocrática, la negligencia gubernamental y la revictimización en zonas rurales. El diálogo social y la participación ciudadana no son solo las garantías que deberían existir en un país democrático, sino que es el conjunto de las voces de todos los sectores que componen a Colombia, y no se puede excluir a ninguna, ya que a través de estas iniciativas se podría lograr avanzar en la recuperación de varias zonas del país que han sido abandonadas por el conflicto armado. ¿Y qué se requiere para construir estos pilares? Aunque la polarización política, las trabas burocráticas y la violencia siguen en ascenso, impidiendo una transición pacífica que contribuya a superar los obstáculos del odio, el rencor y la división, si llegamos al compromiso social de unión y cohesión que necesitamos,
se podrían impulsar verdaderas negociaciones por una paz sostenible, sin que la ideología sea una amenaza, sino un valor humano para recuperar la paz y proyectar un futuro mejor para las siguientes generaciones. Para ello son necesarias las garantías de seguridad de los líderes sociales y excombatientes, desmantelando a los precursores reales de la violencia en el país como los grupos criminales que se encargan del narcotráfico. De esta forma se proveería de seguridad a las comunidades y aumentaría la protección territorial, potenciando comunidades y reconstruyendo nuestro tejido social. Un tejido social alejado de contextos donde la violencia y el narcotráfico son la cotidianidad e impulsando a que estos territorios sean proyectados de una forma sostenible e incorporadas socialmente en contextos dignos y sin violencia. Otro pilar a fortalecer son los alcances de la JEP, una justicia con enfoque restaurativo. Es decir, que las sanciones de la JEP no solo castiguen, sino que ayuden a reparar y puedan cumplir con todos sus propósitos sin sufrir trabas políticas o burocráticas. Esto nos llevaría a la verdad colectiva sobre el conflicto. Por tanto, habría la posibilidad de una reconciliación a través de la memoria y el reconocimiento de lo que ha sucedido. La pedagogía es un complemento necesario también para la construcción de una sociedad de paz. Lo ideal en este punto es establecer las pautas educativas para una cultura de paz desde las instituciones educativas, secundarias y superiores. Los jóvenes deben aprender sobre la historia del conflicto sin sesgos ideológicos y promoviendo narrativas de reconciliación. También se deben crear espacios en los que se entienda nuestra historia desde una perspectiva desestigmatizada y real, que ayude a nuevas generaciones a comprender a nuestra historia y construir nuevos canales de reconciliación y conciliación que impidan la repetición del ciclo de violencia social. Y aún faltarían elementos a nombrar, sin embargo, con los aspectos iniciales para hablar de paz y con el tiempo de tener tanta guerra y muerte, podríamos iniciar. La verdad y la memoria son el camino para asegurar una paz sostenible y como pueblo debemos exigir las garantías por parte del gobierno para que las reformas sociales estén en pro de un bienestar colectivo, en cambio y equidad. Desde Psicofreedom queremos invitarte a la reflexión. Te leemos en los comentarios con tus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué otras estrategias de paz propondrías? ¿Conoces las ventajas de desarrollo social que trae la cohesión y reconstrucción del tejido social? Recuerda que la mejor forma de apoyar nuestro proyecto es dando like, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal. Déjanos en los comentarios también tus dudas para crear videos respondiendo a tus preguntas próximamente. Desde Psicofreedom nos despedimos. Bye there. Bye there.